sabían. Pero empieza a trastabillar, ¿no? Cuando se le pregunta por Espinosa. Bueno, ahí te das cuenta de la complicidad que tenían también cuando Alberto estaba en el poder. Como Espinosa es parte del poder hoy, se hace el sonso y ya no dice el nombre Espinosa. Empieza a generar una respuesta sin dar nombres propios. Pero si por lo que yo tomo, dice que Espinosa también tiene que cumplir sanciones. Daniel, y pensando en las causas de corrupción, la de los seguros es nueva, se suma a las otras. Para vos, ¿esto le sigue pegando el kirchnerismo? ¿Se desintegra? Te pido una mirada judicial y política a la vez, ¿no? Sobre hechos que casi nos sorprenden. Nos sorprende la violencia de género, pero tal vez lo de los seguros no tanto, y pueden venir otros hechos. Primero, si me permitís, en el caso de Espinosa, que tiene un procesamiento confirmado por la Cámara del Crimen porteña, ahora el abogado de Melody pidió ir directamente a juicio oral. Pero judicialmente está más avanzado lo de Espinosa, digamos. O sea, hay más para despegarse de Espinosa. Claro, y en ese caso, judicialmente. Hay una doctrina donde, para favorecer a la mujer en estos delitos de acción privada, que si nada más que el relato es verosímil y coherente, se lo tiene como prueba. Claro. O sea, acá en el caso de Alberto vemos chat, video, testigos. Que es gravísimo. Van a sobrar pruebas. Sí. Pero el peronismo lo religió a Espinosa como presidente de la Federación de Municipalidades de la Argentina. ¿Es omertá eso? Bueno, es un pacto de silencio, ¿no? De alguien que mantiene la intendencia de una ciudad que es prácticamente una provincia en la Argentina, como es La Matanza, donde tienen... Ahora, la justicia está actuando porque Alperovich, pese a que fue Ramos Padilla, un juez que muchas veces defendió el kirchnerismo, tuvo una condena y fue a la cárcel directamente. Hubo que salir de Tucumán igual para hacer esa condena. Sí, ¿no? Lo que dice Agustina es claro. No, es cierto, perdió el poder porque fue gobernador además y luego senador y cuando pierde el poder es condenado. Pero muchos dicen que esta causa genera conmoción social y me parece que la justicia está tomando nota de esto también, ¿o no? Sin lugar a dudas, digamos, la repercusión que ha tenido el caso de Fabiola para que permite que todas las mujeres que sufren violencia de género se presenten, hagan la denuncia, hay una oficina ante la Corte, todos los sistemas judiciales tienen teléfonos donde se puede llamar, porque imagínense ustedes si esto pasó a nivel del poder, cuando bajamos en la escala social, en las escalas de posibilidades, son delitos que obviamente quedan impunes, de las mujeres no tienen recursos, no tienen abogados, ni demás. Yo creo que es muy importante, es la primera vez en la historia argentina que un presidente de la nación está imputado por caso de violencia de género. Ni un guionista, ¿no?, de una serie de Netflix lo hubiera pensado. Pero sin embargo, Cristina Fernández se sigue mirando a sí misma como víctima, incluso a Alberto, ella lo eligió para presidente. Mirá, a ver. Esto, en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en el 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Un ojo negro. 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa presidenta. Sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar. Daniel se sale de la vaina porque conoció a Hermenegildo Lozada y quiere hablar de la caricatura. Mezclar el mundo simbólico con el real es un tema, pero te lo pregunto, Ramiro. La verdad que no entiendo lo que plantea Cristina, se pone en un lugar de debilidad. La verdad que bastante poco baja la defensa. Pensé que tenía más capacidades para poder defenderse. Sacó una caricatura. ¿En serio se rebajó a eso? Es una caricatura. ¿Qué tiene que ver? Es más, está minimizando lo que le pasó a Fabiola Yáñez. Daniel. El diputado no lo conoce, pero yo fui amigo personal de Menchi Sabat y hicimos un desagravio a Sabat porque caricaturas con político, con los ojos golpeados como si fuera el ring de la política, hizo de Alfonsín. Yo recuerdo que cuando salió de las de Alfonsín lo llamó por teléfono y le dijo, maestro, venga, tomamos un café, se reían juntos. Interpretar el mundo simbólico se llama eso, ¿no? Hicieron nada que ver con que Menchi que era machista o una misógino. Caricatura además, ¿no? Claro, entonces
presentar esto en el juicio donde ella está acusando a los autores materiales del intento de asesinato, me parece una bajeza realmente enorme, ¿no? Quiero repasar con ustedes más novedades respecto a los chats entre Martínez Sosa y la secretaria de Alberto, que siguen arrojando un poco más de luz respecto a la información que hay y sobre todo lo que puede ocurrir en la justicia. Aquí tenemos María Cantero, que dice: Alberto y la candidata de Mendoza en conferencia de prensa. Acá, ¿qué quiere decir? Viste que joven, ¿no? Debe haber querido poner. Me dijeron que es divina. Y Sosa le responde: lo llamé a Claudio para recuperar los seguros de allí. Le responde Sosa y dice: esto es tremendo. Y de esto quiero hablar. ¿Eso es para nuestra pyme? Todo suma para tu pyme, gatín, le dice Cantero, y Sosa le responde lo mismo. Todo suma para tu pyme, gatín. ¿Qué significa esto, Daniel? O sea, acá ya están hablando sin ningún tipo de tapujos respecto a la posibilidad de armar una pyme a costas del Estado. En realidad creo que es una metáfora que le está diciendo, porque lo que hacía... No, está claro que es una metáfora, digo, pero la verdad es que después terminó casi ocurriendo en la acción una pyme. Ocurrió en los hechos en la medida que la secretaria, en vez de funcionar como secretaria privada, hacía de tráfico de influencia. Porque Cantero, recordemos que va a tener dos roles en la justicia. Sí. El jueves como testigo por la violencia de género contra Fabiola. Y después va a ser citada como imputada en la causa donde está imputado Alberto Fernández por estas comisiones que se le pagaba a los intermediarios. Se estima que fueron unos 36 millones de dólares, gracias a un decreto que sacó Alberto Fernández, que obligaba a los organismos del Estado y del Ministerio a contratar con Nación Seguros y le daba la posibilidad de tener intermediarios, ¿no? Así que es una causa. Ahora le vamos a preguntar a Ramiro, importante. porque el gobierno, o sea, las causas de corrupción no solo tienen que servir para que se termine la impunidad y la corrupción y la condena a quienes lo cometieron, sino además para modificar la política. Y el gobierno está tomando una buena medida. Antes, ahora se lo preguntamos a Ramiro. Pero mirá estos chats también que revelan más de estos datos. Cantero le dice: los seguros de la Armada, ¿los tenemos? Acá está clarísimo, ¿no? La Armada, o sea, de la Armada, una de las Fuerzas Armadas. Sosa le dice: no. Cantero, la secretaria del expresidente Alberto Fernández. El capitán que se va, vos lo conociste acá, se va al edificio de Comodoro Pi, le dice la secretaria. Me pregunto cómo estabas porque Alberto le contó lo de tu pie. Sí, ya le mandé, sigue diciendo Cantero. Hablemos un poco del tema que nos preocupa. Hoy le va a reforzar que ponga a nuestro amigo en provincia y en nación. Bien, le responde su marido Héctor Sosa. Marra. Bueno, primero aclarar que de pyme solamente era la cantidad de personas que trabajaban, que parece que eran ellos dos, porque después la cantidad de seguros que tenían eran una gran empresa de seguros, era el Está principal imputado broker de el seguros. expresidente, recordemos, ¿no? En este caso también. También, el presidente, bueno, que era también parte de la sociedad. Claramente, o sea, no tenía ningún tipo de tapujo, iban por todo. Lo que estamos acostumbrados al kirchnerismo. No dejaron un seguro en pie. Tenían todo registrado para ver qué le faltaba. Era una Aparte, asociación. era tan fácil que quede en evidencia que ya tenían una cierta dejadez de decir, bueno, no nos importa. Claro. Porque si simplemente por un decreto, que claramente hay que terminar con ese decreto, podían hacer todo esto, claramente... El gobierno lo cambió eso, ¿no? Ahora Estamos trabajando para que no pase más este tipo de circunstancias de intermediarios. El problema en la política argentina, en el Estado, son los intermediarios. Lo mismo vimos con el tema de los movimientos sociales. Que vos votás a alguien, pero parece que después ese que votás tiene amigos que hacen negocios o que hacen acuerdos políticos que salen beneficiados. Daniel. Judicialmente, Daniel, ¿esto puede calificar como asociación ilícita en la justicia? ¿Cómo puede terminar? Y el fiscal que tiene el caso después deberá decidir Rívolo si hace un requerimiento de instrucción que le sume estos delitos. Hay otros, bueno, ustedes saben que Alberto Fernández ahora está enojado con María Cantero diciéndole: ¿por qué no borraste el contenido de tu celular, que ha sido una caja de Pandora realmente increíble? Otra, ¿no? Las fotos con el ex jefe de la Gendarmería, saludando a Anabel peronista, con fajos de billetes, regalándole relojes de una marca
no era Rolex, pero una marca muy moderna. Bueno, Patricia Burri esta semana echó a toda la cúpula de la Gendarmería vinculada con esos seguros que tomó para Gendarmería Nacional la empresa de Martínez Sosa. Claro, no funcionó la ruta del dinero local, la asociación ilícita, pero es una figura que si se termina demostrando por esta coordinación de roles, puede en una de esas ser investigada, ¿no? Y hay más chat, ¿no? Tenemos más chat, sí, para repasar. En este caso, también continúa la charla, el diálogo entre Sosa y Cantero. Sosa le dice: el expresidente en la época de Cristina que me sacó fabricaciones militares y lo mandé al carajo. Y Cantero le responde: ahora Alberto es presidente, no Cristina. Si querés, le recuerdo a Rossi lo de fabricaciones militares, ¿no? Hablando de quien entonces era ministro. Y Sosa le dice: después hablamos. Y continúa Sosa: bueno, me contacto con el presidente de Fabricaciones Militares por tu contacto y aún no nos nombraron. Y Cantero le dice: cuando termine de almorzar con el jefe, le digo, ¿no? Todo se dialogaba. Está demostrado que una asociación ilícita, que tenían un jefe, todo. Estaban bien coordinados. O sea, juego de roles. Estaba todo coordinado. O sea, hasta las entradas, salidas, o sea, no hay duda de que esto es una asociación ilícita. Y no hay duda de que sabían que estaban robando. Quieren mover a Ercolini. Por ahora la Cámara dijo que no. Apeló a Alberto con esta cuestión de la amistad, enemistad. Y la Cámara de Casación tiene que decidir si sigue el juez Ercolini en esta investigación, ¿no es cierto? Así es. En este caso estamos hablando del ministro de Defensa, Rossi. Y estamos hablando de Martínez Sosa, que no solamente es la pareja de su secretaria histórica, sino que fue el principal aportante a la campaña electoral de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hace 4 años atrás. Esto es importantísimo, ¿no? Y hay otra cosa también, Agustina, que tiene que ver que en los trascendidos de la negociación que hubo entre Alberto y Fabiola antes de que, por la nota de Claudio Saboya en La Nación, se hiciera la denuncia... En Clarín, perdón. Se desarchivara la denuncia que tenía el juez Ercolini. Ahí se hablaba de que Fabiola había pedido $3 millones. Lo digo esto en potencial porque no está... Entonces, generalmente cuando hay un divorcio vincular, se hace un pedido que tiene que ver con el patrimonio. Claro. ¿Cómo le pide? Si Alberto Fernández dijo que solamente tiene como viene una oficina en la avenida Callao. Entonces, obviamente, el pacto de silencio y hay todavía muchos temas ocultos detrás de todo esto. Lo de Rossi, no sabemos si puede ser citado o no declarar. Después me lo contás, Ramiro. Tienen que ser citados todos los que trabajaron atrás de Martínez de Sosa para explicar por qué tomaron esa determinación y cómo llegaron ahí. O sea, claramente tiene que pasar eso. Y que no nos sorprenda que vuelvan a aparecer bolsos en un convento. ¿Sí? Porque los niveles de plata que estamos hablando, en algún lado tiene que estar. Gastársela, no creo que tuvieron tiempo. En algún lado tenemos que detectar dónde está ese dinero. Claro. Ya nos pasó en el gobierno anterior del kirchnerismo. Estamos recién, no pasaron ni 7 meses y están saliendo estos casos. Imagínense lo que falta todavía. Y si faltan más chat. Y vamos a seguir revisándolo, fíjate, ¿no? Más comunicaciones que ya están en la justicia. Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, dice: me acaba de decir Cato, es Cato Podis, que fue intendente de San Martín y en este entonces entiendo que era ministro de Infraestructura, creo, o del Interior. De Obras Públicas. De Obras Públicas. Sí. Que lo que pediste de corredores viales ya está, le dice Cantero. Que cualquier cosa que lo llames. Y le dice: ¿ya estás con Alberto? ¿Cómo te fue? Le dice a Sosa, su marido: recién salgo, muy lindo, nos falta, ¿qué significa muy lindo, no? Claro. Pero cada vez más reveladores esto, Daniel. Sí, no, recordemos a la audiencia que el Estado tiene necesidad de tener seguro desde el patrullero que está en la esquina hasta el granadero que está en la puerta. Ese es el negocio, de meterse de intermediario y cobrar una comisión por asesoramiento. Y acá estamos hablando del tema de los peajes que han quedado administrados por el Estado. Y en este caso es más concreto, porque lo de Rossi es una cosa difusa en cuanto a qué pasó. Porque fue mencionado. Pero en este caso está diciendo, Cantero está diciendo, sí, ya se ganó el contrato de corredores viales, ¿no? Fuentes alrededor del juzgado que dirige Ercolini dicen que los elementos son fundamentales, cómo era la operatoria, cómo eran los llamados al interior de cada una de las empresas, justamente para ubicar Seguros Nación. ¿Qué pensás? Bueno, lo primero que es muy importante es seguir hablando del tema de los seguros, que el caso de violencia que sufrió Fabiola no nos haga olvidar que hay un caso de corrupción que todavía puede haber más gente implicada. Creo que lo de Fabiola ya no hay dudas porque hay demasiadas pruebas y en esto lo que estamos descubriendo es que hay mucha gente involucrada.
Y lo que tienen que hacer es llamar a declarar y ver cómo esa gente determinó que tenía que ser el broker. Puedo decir que esto está empezando de algún modo. Por supuesto. Yo todos estos chats los acabo de ver. No sabía que había tantos nombres, tantas dependencias, tantos organismos. O sea, quiere decir que están todos metidos. Porque esto no puede ser... Está en plena aparte, cualquier persona con un conocimiento básico Esto de es lo que cuestiones salió a la luz seguros hasta sabía ahora. que acá había un intermediario. En plena instrucción, Daniel. Y era un amigo de Alberto, aparte. A partir de acá podemos pensar en lo que pasó con el anterior gobierno kirchnerista cuando empezaron a abrirse cada una de estas cajas, ¿no? Lo que hizo el fiscal Rivolo fue pedir todos los ministerios y empresas del Estado que habían contratado a Martínez Sosa u otros amigos de Alberto Fernández, que como decíamos al principio, es un especialista en el tema seguros. Volvemos por un segundo a lo que fue la declaración de Cristina Fernández de Kirchner esta semana en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra.